Doctora, ¿cómo está? Contenta de poder compartir esta tarde contigo. Bueno, buenísimo. Yo también contento de hablar con usted. Había un tema que tenía muchas ganas de que tocáramos, que es el tema de este famoso limbo migratorio en que están muchos cientos de miles de cubanos, ¿no? Es un tema grandote, pero ¿qué me podría decir al respecto sintetizando? Bueno, el limbo va a continuar, pero entre todos son buenas noticias. Para dar un resumen, el limbo empezó cuando se empiezan a dar estos formularios de I-220A. Para quien no sepa, el I-220A es un formulario que se entrega a las personas que entran por la frontera. Y la frontera no es solamente la frontera terrena, puede ser también la frontera marítima. Y es como un permiso que te permite entrar, pero no es parol. Y es una gran diferencia porque parol da a entender que fuiste inspeccionado y es uno de los requisitos principales para ajustar tu estatus bajo la ley de ajuste cubano. A los cubanos recibir el formulario I-220A les reciben un permiso para entrar al país, pero no reciben un parol. Se argumenta que no fueron inspeccionados. Por lo menos eso es lo que había dicho por mucho tiempo la Corte de Apelaciones Migratorias, hasta recientemente, en el cual un abogado acá de Miami, muy capaz, un colega, Mark Prada, logró llevar este caso a la Corte de Apelaciones en el Distrito 11 en Atlanta y con mucho éxito hizo que se revirtiera la decisión. Ojo, digo que el limbo continúa porque se regresa a la Corte de Apelaciones. Eso quiere decir que puede ser que digan que pues, es parol, como no nos dijeron una respuesta concreta, solamente devuelven la decisión a la Corte de Apelaciones de Inmigración a que la reevalúen para ver si tal vez puede ser parol o no. Así que el limbo continúa, pero entre todos son buenas noticias porque no tenemos ese no definitivo a todas esas personas que recibieron el parol en su momento. Este limbo, esta incertidumbre que afecta ahora, vamos a tocar más que nada el tema de los cubanos, ¿tiene principalmente que ver con esto, con la I-220A, o hay algunos otros motivos también de incertidumbre? Tiene que ver principalmente con el formulario I-220A, pero te voy más allá. También tiene un formulario peor aún, que es el hermano de la I-220A, que se llama la I-220B. Y para los que no sepan, eso significa que en la frontera fuiste deportado. Es decir, te dejaron entrar, pero con una orden de deportación. Y es la constante contradicción que vemos de muchas personas que nos dicen, pero me dejaron entrar y hasta recibieron un permiso de trabajo, porque en estos momentos son esas personas que se están reportando. Lo preocupante de la I-220B es que en sí fue una orden de deportación inmediata, más allá de la entrada que en su momento ocurrió. Esto hay que enfatizar, ocurrió bajo la administración de nuestro presidente Biden en su momento. Y ahora estas personas están viendo que cuando se van a reportar a ICE, esta orden de deportación se está ejecutando, lo cual obviamente es preocupante porque muchas personas tienen el miedo de no reportarse, qué va a ocurrir, y les exhorto que por favor se reporten, porque si no se reportan, no solamente se van a poner en peligro ellos, ICE va a ir a buscarlos, sino que ponen en peligro a todos sus vecinos, a todo el mundo que esté alrededor. ICE va a ejecutar esta orden. O como mínimo va a ejecutar el que usted se reporte. Puede perdonarle el que usted tenga una orden de deportación basado en sus circunstancias, su salud, la familia que tenga acá, varias razones, pero no va a perdonar el que usted no se reporte como requiere. Así que ese añade al limbo, particularmente de la comunidad cubana y de muchas personas que entraron por la frontera y se les permitió la entrada, pero con una orden de deportación. La ironía de permitir la entrada o la contradicción de permitir la entrada con una orden de deportación. Eso mayormente fue en el 2023, esa entrada de gente que tiene la I-20, I-220A y la I-220B, ¿no? Me atrevo a decir que la tormenta perfecta la vimos empezar en el punto más alto en el 2023, pero fue una tormenta perfecta que se acumuló desde el principio de la administración de nuestro presidente Biden en el 2020 hasta que culminó en el 2023. Es por eso que vimos cuando sale la ley del parol humanitario, que añade al limbo de la comunidad cubana, que voy a explicar ahora en un segundo. Porque es por eso, debido a la alta entrada que se estaba viendo en su momento de esta comunidad cubana, venezolana, nicaragüense y haitiana recibiendo estos formularios I-220A, I-220B, es que la administración del presidente Biden en su momento da el parol humanitario a estos 4 países en particular. Pero interesantemente, nuestro presidente Trump ahora,
en su primer año, elimina el paro humanitario, incluyendo a personas que tenían estatus legal, es decir, personas que habían entrado. Recordemos que el parol humanitario te daba estatus legal, era un parol, como bien dicen, por 2 años. Y había personas que tal vez habían entrado al final de la administración del presidente Biden, así que les quedaban un año más tal vez de su tiempo, y de momento se les elimina el estatus. Interesantemente, para la comunidad cubana en particular, aun si usted se quedó ilegal, es decir, se le eliminó su estatus a través de la administración del presidente Trump, usted aún así puede aplicar a su residencia bajo la ley de ajuste cubano por la gran distinción de que el parol humanitario sirve como parol, así que aplica bajo la ley de ajuste cubano. Usted puede aplicar al año y un día. Lo que sí estamos viendo son personas que tal vez no aplicaron a tiempo o que tienen la aplicación pendiente. Y un fenómeno muy interesante de estos últimos 2 años es que ICE está deteniendo a personas con aplicaciones pendientes, es decir, todavía no tienen el ajuste o el estatus confirmado, por ende estas detenciones son preocupantes porque uno técnicamente va a recibir su residencia, ahora se ve obligado tal vez a recibirlo en detención. Personas que entren legalmente califican para la fianza, el parol humanitario es una entrada legal, así que si usted se ve lamentablemente detenido por ICE mientras su caso está pendiente, pida la fianza, puede salir legalmente. ¿El parol humanitario y el parol de reunificación están vigentes o no? El parol humanitario y el parol de reunificación no están vigentes en estos momentos. Y para distinguir, el parol humanitario era el parol para estos 4 países que en su momento se le dio para personas que estaban entrando en alto volumen. Hay un parol humanitario separado que se otorga para personas dependiendo de sus circunstancias personales, circunstancias médicas, etcétera. Eso es un parol humanitario, también se llama igual, pero ese es separado. La reunificación familiar es un parol, un programa de parol que se otorgaba a personas que tienen peticiones a través de su familia, que se entiende que van a ser aprobadas eventualmente. El mejor ejemplo son las peticiones a través de tu padre, que tardan en estos momentos 10 años para adultos, pero eventualmente va a ser aprobada y vas a recibir una residencia. Se entiende que para mantener el núcleo familiar, se estaban agilizando estas peticiones, permitiendo que las personas pudieran entrar con un parol de reunificación familiar en lo que esperaban a que hubiese una visa vigente que le permitiera tener su residencia. Tenían un permiso de trabajo y esos 10 años de espera lo podían pasar acá en los Estados Unidos. El año pasado, nuestro presidente Trump determinó que las personas no estaban siendo suficientemente vetadas antes de entrar al país, por ende eliminó la reunificación familiar no solamente para Cuba, sino para todos los países. Lo interesante de Cuba es que personas que entraban bajo el programa de reunificación familiar no tenían que esperar esos 10 años a esa residencia. Al año y un día, bajo la ley de ajuste cubano, pueden aplicar. Otro detalle, la reunificación familiar se eliminó para personas que no hubiesen aplicado a su residencia antes de enero 18. Así que si usted aplicó a la residencia antes de enero 18, usted está bien, se puede quedar. Pero si no había aplicado antes de esa fecha, tendría que regresar a su casa y continuar esperando por su residencia desde su país. Pero si usted es cubano, vuelvo a reiterar, técnicamente puede quedarse aquí, esperar el año y un día y aplicar a la residencia, solamente para la comunidad cubana. O sea, la ley de ajuste cubano sí está vigente. Correcto. Recuerden que todas estas regulaciones, reunificación familiar, parol humanitario, son técnicamente órdenes ejecutivas que se hicieron en su momento, regulaciones que salen en su momento, que se publican tal vez en el registro federal, pero no son ley. En cambio, la ley de ajuste cubano, el primer nombre lo dice, es una ley. Se pasó en los 60, aprobada por el Senado, es una ley, está escrita, está aprobada, para eliminarse tomaría el Senado mismo tomando acción, mientras que todas estas regulaciones se pueden eliminar por un mandato presidencial. La ley de ajuste cubano está aquí para quedarse, al menos que el Senado diga lo contrario. Doctora, ¿está llegando gente de Cuba en balsa o en bote? Eso es un fenómeno que vamos a ver por tiempo, sigue ocurriendo, pero la realidad es que a menos volumen, porque un gran detalle que ha ocurrido con esta administración es que eliminó
el asilo a toda persona que cruce la frontera. Y recordemos que la ley de pie seco, pie mojado ya no existe. Así que la comunidad cubana se ve obligada a pedir el asilo si llega en balsa, debido a que la administración ha eliminado el poder pedir asilo a personas que crucen la frontera. Ya no hay cruces en la frontera, literalmente está cero. Personas que lleguen en balsa literalmente son devueltas a su país porque no pueden pedir asilo. Ese gran detalle es algo bastante frustrante que no ha sido muy publicado, pero es la razón por la cual no tenemos cruces en la frontera y la razón por la cual no estamos viendo tantas personas llegar en balsa, porque no van a poder aplicar al asilo, que es el único remedio legal que tienen si entran por esa manera. Volviendo al principio, para remarcar bien este tema, que es bien sobresaliente y bien de urgencia, ¿no? La gente que tiene el formulario I-220A actualmente no puede gozar del beneficio de la ley de ajuste cubano. Por el Y, momento, y por todos lados he leído, los abogados de inmigración, donde está usted en ese equipo, los abogados de inmigración tienen la esperanza, tienen la lucha para que sí pueda ser admitido como el que tenga I-220A pueda ser admitido con la ley de ajuste cubano. ¿Cuál sería la razón que ustedes esgrimen para que entre en ese estatus? queremos que la I-220A sea considerado parol porque le abriría la puerta a muchísimas personas en la comunidad para poder aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Pero por qué? Bueno, porque el gran detalle es que personas que fueron técnicamente permitidas la entrada, es decir, que no recibieron el formulario I-220B, que no fueron sujetas a esta deportación inmediata, eso es parol. Ese es el argumento legal que estamos haciendo. Fueron inspeccionados. Muchas de estas personas a veces pasaron detención, días en detención. Eso se argumenta que es una inspección y es la llave, no solamente para la comunidad cubana, para muchas personas el poder abrir su proceso migratorio que requiere ese primer paso de parol. Es por eso que queremos que la I-220A sea considerado una entrada, tal vez no una entrada legal por debido a las circunstancias, pero como mínimo un parol humanitario, debido a que se te le permitió la entrada después de una detención, después de una inspección, después de una entrevista. Hubo cierto proceso, no fue arbitraria la entrada a las personas. Ese es el argumento y es por eso que lo peleamos. Un detalle que quiero mencionar, muchas personas que están en I-220A están ahora en proceso de corte y se han visto que ya no tienen cierta defensa o que la única defensa que tienen es el asilo. Les enfatizo a estas personas que este es el momento para decirle al juez que van a aplicar al ajuste cubano, porque nuevamente el circuito 11 acaba de revertir esta decisión, mandarlo a la Corte de Apelaciones y como está pendiente, usted puede pedir más tiempo en su caso, decir que se merece más tiempo en lo que la Corte de Apelaciones da esa palabra final y los jueces deberían otorgárselo, porque el asilo todos sabemos que aunque es un remedio que muchos necesitamos, lamentablemente no es un remedio que se otorga como se debería, por ende el ajuste cubano es un remedio más viable, lo recomiendo altamente para que las personas puedan pedir el tiempo necesario si están en proceso de corte. Doctora, brevemente, ¿por qué a algunos les daban las 220A y a otros las 220B? Y si ya lo tenían la orden de deportación, ¿por qué los dejaban entrar si supuestamente no tenían que entrar? Esa es la gran contradicción de los formularios. La realidad es que la I-220B se utilizó para personas que tal vez no pasaban lo que llamamos la entrevista de miedo creíble. Cuando entras por la frontera, tal vez el único remedio que tengas disponible va a ser un asilo y el primer paso para el caso de asilo es tener una entrevista de miedo creíble. La realidad es que por el alto volumen de personas que estaban en la frontera, se comenzó a entregar el formulario I-220A, ya que era más rápido poder procesar a las personas. Y ese es el detalle. Estas personas estaban siendo procesadas en la frontera, por algo recibían el documento y por eso peleamos que es parol. Pero hubo una que otra persona que sí pudo pasar por la entrevista de miedo creíble y lamentablemente no tuvo éxito en esa entrevista, pero se le otorgó y por ende recibió la I-220B, que es esa orden de deportación inmediata en la frontera. Pero también recordemos que en ese momento teníamos ciertas políticas más favorables para la comunidad migratoria, ciertas preocupaciones con más humanitarias. Sí, exacto, más humanitarias. Esa es la palabra correcta, porque tú sabes mucho de eso. Y ese lado humano es lo que estaba permitiendo que ciertas personas entraran
aún con la orden de deportación, y lo que llevó a la confusión de que no entendían, y por eso muchas personas vienen todavía a mi oficina y me dicen, pero me dejaron entrar, pero me dieron un permiso de trabajo, pero lo único que tengo que hacer es reportarme, y les tengo que recordar que no pasaron la entrevista de miedo creíble, o ya de antemano eran inadmisibles, venían tal vez con ciertos detalles en su récord que técnicamente nunca iban a conseguir un estatus en el país, pero se les permitió la entrada nuevamente por razones humanitarias, sabiendo que nunca iban a poder conseguir una residencia. Doctora, ¿cuánto, haciendo un poco de predicción, cuánto cree que demore en haber una definición con esto de la I-220A y el ajuste cubano? ¿3 meses, 6 meses, un mes, más o Para que menos? tengan una idea, el señor Prada lleva peleando este caso que acaba de llegar al Distrito 11 desde los primeros años de la administración Biden, porque recordemos que la I-220A se empezó a otorgar en el año 2020 y el ajuste cubano lo empezamos a aplicar en el 2021 y se nos empezó a negar en el 2022. Y ahora estamos en el 2026, tomó 4 años llegar a la Corte de Circuito. Por ende, no queremos ser negativos, pero puede ser un año más que estemos esperando a que la Corte de Apelaciones nos dé una respuesta. Ahora, hay ciertas regulaciones nuevas que están saliendo específicamente para la Corte de Apelaciones, que se publicaron en el Registro Federal y que entran en vigor ahora en marzo 9, que obligan a la Corte de Apelaciones a tomar decisiones rápidas, pero aplicarían a apelaciones nuevas, que tienen que tomar decisiones en 15 días, en vez de sus años que tardan, porque hay 200,000 casos pendientes en apelación. De ser así, yo espero que la Corte de Apelaciones aplique esto mismo para esta decisión, pero la realidad es que este tipo de casos está en la gama anterior, por ende no se ven obligados a tomar una decisión rápida. Se habla de que de este tremendo drama, ¿no? De los cubanos, nuestros hermanos cubanos con el problema este de la I-220A, que están en el limbo este. Se habla de 300.000, 400.000 personas. ¿Qué cifra maneja usted? Confieso que los números exactos no me los sé, pero sé que sí son una cifra bastante alta. Y esos números que estás diciendo me atrevo a decir que están correctos, porque recordemos que no están solamente en Miami. Tal vez Miami es donde vemos la mayor cantidad, por ende lo discutimos más seguido, pero la Corte del Distrito 11 está en Atlanta, Georgia. Eso muestra también de dónde viene la decisión. Y muchas personas que entraron, que habrán entrado por mar o por la frontera, entraron también por México. En su momento se habían levantado ciertas visas, particularmente por Nicaragua, aumentando la entrada. También no vamos a minimizar que el mismo gobierno cubano trata de fomentar esta inmigración, lo hace para tratar de así disuadir a las personas a que no estén en contra del gobierno. Por ende tenemos unas cifras bastante altas. Vuelvo a repetir, era una tormenta perfecta de personas en un alto volumen entrando que no podían ser procesadas para dar una orden de deportación o no, no se les podía dar una entrevista a miedo creíble, ni siquiera se les podía procesar para una fianza, así que recibieron este documento. Es un número bastante alto por todos los puertos de entrada. Doctora, a qué cubanos se está deportando? Los cubanos que estamos viendo con la mayor cantidad de deportación, y es triste admitirlo, son los cubanos que ya tienen estas órdenes de deportación antiguas. Y admito que estas órdenes de deportación se están ejecutando a países terceros como México, lo cual es extremadamente frustrante, más aún considerando los eventos recientes que pasaron en México, en la ciudad de Guadalajara y el resto del país. Se han llevado a cabo entrevistas de miedo creíbles a la comunidad cubana, que obligándoles a mostrar miedo de vivir en México, un país que muchos de ellos, si tienen una orden de deportación de los 80, nunca han visitado, algo extremadamente absurdo. Pero esta bienvenida que ha dado las Cortes de poder deportar a personas a terceros países ha llevado un alto volumen de deportación a personas de órdenes de deportación muy antiguas a países terceros como México. Por lo menos ese es el alto volumen que estamos viendo. También estamos viendo la ejecución de este formulario I-220B. La realidad es que estas personas que tienen este formulario bien saben que se tienen que reportar. Es fácil detener personas que hacen lo correcto, es por eso que está el miedo, se entiende, de no querer reportarse, pero ese es el alto volumen de personas de la nacionalidad cubana que están siendo deportados en estos momentos. Y la gente que tiene la I-220A no está siendo deportada. No, porque recuerden que esas personas están aquí técnicamente
tal vez no podemos decir legalmente porque pueden ser sujetas a una detención de parte de ICE, pero pueden aplicar a algo. La mayoría de las personas que entraron con el formulario I-220A se vieron obligadas a aplicar al asilo en su momento durante el año de su entrada y tienen ese asilo defensivo porque estas personas fueron enviadas a la corte. Cuando uno cruza la frontera, no siempre tiene el privilegio de poder someter un asilo afirmativo. Recuerden que el asilo afirmativo es cuando uno tiene una entrevista y puede tardar años esperando esa entrevista. Un asilo defensivo es un asilo que se envía directamente a la corte. La mayoría de las personas que recibieron el formulario I-220A y cruzaron por la frontera se ven obligados a ir inmediatamente a la corte y se ven obligados a someter una petición de asilo como único remedio. Una petición de asilo te mantiene en un estatus legal en lo que la petición está siendo procesada y es por eso que estas personas no están siendo deportadas. Ojo, no voy a negar que hemos visto deportaciones a personas con asilos pendientes. La mayoría de estas deportaciones suelen ser para otras nacionalidades como Venezuela, no tanto para la comunidad cubana. Por ende, las personas con el formulario I-220A no son deportadas en altos números. La próxima hablamos sobre Venezuela, sobre Con mucho el gusto, que problema también tienen de los mucho venezolanos. de los venezolanos. Seguro. Para terminar, ¿hasta dónde hay como no sé si cómo es, hay una parálisis de los trámites migratorios? ¿Qué implica esto? ¿Ningún cubano que esté tramitando algo de su estatus ahora puede mover los papeles? ¿O sí? ¿O hay alguna parte que sí? ¿O Los venezolanos o los que caen en este grupo? Para dos nacionalidades en particular, los únicos trámites que se están moviendo, que es la nacionalidad cubana y la nacionalidad venezolana, los únicos trámites que se están moviendo son los trámites de corte. Es decir, si usted es venezolano o es cubano, su caso de asilo, su caso en corte va a seguir corriendo. Pero cualquier caso de residencia, cualquier petición, cualquier caso que tenga administrativo con USCIS o caso consular, no va a continuar, no importa que esté en otro consulado, en cualquier oficina local, tiene una pausa. Eso es diferente a la pausa a los 75 países. Esa pausa tiene que ver con peticiones a residencia. En cambio, la pausa a Cuba y Venezuela se expande mucho más. Se aplica a peticiones de ciudadanía, a cualquier petición migratoria, al punto que se ha extendido a peticiones de personas cubanas o venezolanas que son ciudadanos y piden a sus parejas. Hasta ese punto hemos visto el freno en las peticiones. Ha sido muy frustrante y exhorto a cada persona que se haya visto afectada por esto a que contacte a su miembro del Congreso, del Senado y le deje saber cómo le está afectando, porque es la única manera de que le podemos dejar saber al gobierno cómo nos afecta. Ellos se supone que nos representen para que así el gobierno sepa que esto no es necesario, lo pueda levantar y podamos seguir adelante con estos procesos. Ya lleva mucho tiempo, debería pararse eventualmente. Perfecto, doctora. Bueno, no le quito más tiempo. ¿Se acuerda el número de la oficina o no? Por suerte me lo sé de memoria y el número de nuestra oficina es el 305-938-0676. Nuevamente ese es el 305-938-0676 para servirles. Además, se puede buscar en Google, en las redes sociales suyas, y ahí van a encontrar la información de la abogada. Bueno, muchas gracias. Un besote, un abrazo. Igual para ti. Hasta luego.